puntos. El primer estudio que voy a comentarles es el FLAME, que lo que buscó fue evaluar el uso de un dispositivo que es el FlowTriever, que es un dispositivo de trombectomía aspirativa y mecánica para el tratamiento de tromboembolismo pulmonar masivo. Se trató de un estudio prospectivo multicéntrico, en este caso no randomizado, pero observacional con grupos paralelos, donde el tratamiento quedaba también a criterio médico. ¿Sí? Ellos los que dicen es que justamente estos pacientes de gran complejidad y baja presentación son los menos frecuentes y van a tener grandes complicaciones para poder incorporar un número suficiente de pacientes, así que pensaron en este diseño para poder realizar el estudio. El seguimiento estaba pautado a la alta y a los 45 días del evento, y el endpoint a evaluar fue un compuesto de muerte por cualquier causa, el bailout a una estrategia alternativa para remover trombos, el deterioro clínico hemodinámico o el sangrado mayor, y después tuvieron endpoints secundarios de seguridad, que era cada uno de los compuestos del endpoint primario, ACV, complicaciones del dispositivo, y también evaluaron algunos parámetros de utilidad de recursos, más que nada, ¿sí? Básicamente tenían distintos grupos de trabajo, quedaron básicamente dos: una rama de intervención con el FlowTriever, que acá les muestro un dibujito, es un catéter de 24 French, bastante grande, lo convencional que usamos para angioplastia es de 6 French, esto es por lo menos 3 veces mayor, donde uno puede aspirar y puede utilizar estos discos de nitinol para también hacer trombectomía mecánica, versus un abordaje estándar como hoy en día, con otras terapias de reperfusión como tratamiento primario. La inclusión eran pacientes de vuelta con TEP de alto riesgo, con las mismas definiciones que las guías actuales, ¿sí? Con un paro cardiorrespiratorio que sí tenía que tener una reanimación cardiopulmonar con una duración menor a 30 minutos y, al recuperar circulación espontánea, tener un Glasgow más score mayor a 8. ¿Sí? Criterios de exclusión: pacientes muy anémicos, plaquetopénicos, trombo intracardíaco en tránsito, hipertensión pulmonar previa con una sistólica de más de 70 milímetros de mercurio, una expectativa de vida por alguna condición crónica menor a 90 días, o, bueno, como vimos en todos los estudios, el hecho de COVID positivo también los anulaba. La rama de FlowTriever se comparó con un objetivo de performance del 32% que surgió a partir de un metaanálisis que los mismos autores realizaron antes, donde incluyeron 27 artículos que definían los resultados de los pacientes con TEP de alto riesgo. Incluyeron más de 1.500 pacientes en este análisis y tenían un análisis interino preespecificado luego de los 50 pacientes tratados con este dispositivo, y cuando hicieron ese análisis se detuvo el estudio porque se había alcanzado ese objetivo. Estas son las características de la población: más o menos 60 años. Los pacientes, tenían 20% de cáncer. Importante por ahí ver que en la rama que se usó el dispositivo, que no necesita trombolíticos, era mucho mayor la cantidad de pacientes que tenían contraindicación a esta terapia, y, como uno se dirige con los catéteres a removerlos, eran más frecuentemente de afectación central en comparación con aquellos que iban al tratamiento habitual. Fueron incluidos 115 pacientes de 11 centros en los Estados Unidos exclusivamente. Y bueno, como esto, genera aspiración, también evaluaron la pérdida de sangre, con este dispositivo, que es una de las críticas que a veces uno le hace a este tipo de dispositivos, y fue con una mediana de 100 mililitros, y disponen de un dispositivo también que genera una menor pérdida de sangre, que también fue evaluado. En la rama habitual, fíjense, trombolíticos sistémicos el 70%, que es un número bastante alto en comparación con otros registros. Por ejemplo, en Argentina, los pacientes de alto riesgo, menos de la mitad se reperfunden con trombolíticos. Anticoagulación aislada, 1 de cada 4. Se hizo infusión local con trombolíticos, que es otro concepto por catéter que está ganando mucho, muy buenos resultados últimamente. Se usó muy poco, y en un solo caso se hizo trombectomía quirúrgica. Cuando evaluamos el endpoint primario combinado, que era mortalidad hospitalaria, bailout a otra estrategia, deterioro clínico, sangrado mayor, vemos que la rama del dispositivo tuvo un 17%, que fue significativamente menor al, performance objetivo del 32%, y también fue significativamente menor a lo encontrado en la rama de tratamiento estándar. Y sobre todo, si nos ponemos a ver en los distintos subgrupos, lo que llama poderosamente la atención
es que hubo una reducción notable de la mortalidad intrahospitalaria. Fíjense, la mortalidad intrahospitalaria en estos pacientes de alto riesgo fue de menor al 2%, fue menos del 90% de lo encontrado en la rama de tratamiento estándar y en lo reportado en la literatura mundial, que estos pacientes tienen una mortalidad, digamos, del 30% en la internación. Y después también hubo numéricamente y significativamente menos necesidad de terapias alternativas y sí, numéricamente, aunque no significativamente, menos deterioro clínico o sangrado mayor versus digamos, el performance establecido y la rama de tratamiento estándar. Acá podemos ver algunos otros endpoints secundarios. Vale destacar, por ejemplo, que en la rama habitual hubo 2 ACV hemorrágicos en pacientes que recibieron trombolíticos, que esto hace una incidencia de casi 5% de hemorragia intracerebral en estos pacientes, y eso considero que es el principal motivo que hoy por hoy se haga tan poco trombolítico sistémico. Y después no hubo ninguna falla, ningún reporte de daño valvular, cardíaco, vascular pulmonar con el dispositivo, ¿sí? Y una disminución numérica de, digamos, parámetros de utilización hospitalaria, como una menos noche de internación o de internación también en unidad coronaria, menos dispositivos como ECMO y un tiempo más corto en la extubación. Desde ya que este estudio tiene varias limitaciones, no es randomizado, está auspiciado y diseñado por la industria, digamos que son los dueños de los diseñadores de este dispositivo, y el tratamiento, digamos, estaba digamos, dejado al criterio del médico tratante, donde uno puede tener claramente sesgo de selección. Desde ya igualmente que tiene también muchas fortalezas, es el estudio de intervencionismo en TEP de alto riesgo más grande que se ha publicado, donde se vio, la verdad, que notable disminución de eventos intrahospitalarios en TEP de alto riesgo versus cortes históricas y este performance goal. Eh, la verdad que, digamos, yo soy un convencido y bueno, trabajo, digamos, en tromboembolismo pulmonar muchísimo, de que el tratamiento endovascular es el futuro de esta patología.